Buenos días. El siguiente acá como tal es para la materia de análisis numérico de la ficha 52497. Mi nombre es Daniel Aristides Torrondoño y lo que vamos a hablar es acerca del método de Newton-Raphson. ¿Sí? Entonces, básicamente el método de Newton-Raphson consiste en poder estimar la solución de una ecuación f de x igualada a cero y obtener una sucesión de aproximaciones que se acerquen a la solución de la raíz deseada. Básicamente, para comenzar a implementar el método se tiene que escoger un primer valor estimado con x sub 0 de la secuencia y luego se van escogiendo otros valores según el resultado de la iteración anterior, moviéndose y acercándose paso a paso a la raíz deseada. ¿Sí? En conclusión, es ir iterando con valores secuenciales con el fin de irse acercando y obtener el valor casi exacto de la raíz. La implementación del método de Newton-Raphson se puede apreciar en la gráfica como tal, dado un ejemplo sencillo de aproximaciones en donde, si se dan cuenta, en la parte derecha tenemos un x sub 0 según esta gráfica. ¿Sí? Tenemos una gráfica y de f de x y se toma un valor estimado con respecto al cruce y del cruce con respecto al eje X, en donde está como tal la raíz buscada o la raíz deseada. ¿Qué hace uno? Básicamente toma un valor que sea como aproximado a ese cruce en el eje X. En el caso de la gráfica tenemos un X sub 0, ¿cierto? Y lo que hacemos es, después de ubicarlo, hacer como tal unir en donde es que llega a ser la intersección desde ese punto en el eje X hasta donde llega la gráfica, y luego creamos una recta tangente. Después de generar la recta tangente, lo que hacemos es poder ubicar ese punto como tal que cruza esa recta tangente en el eje X. Y de ahí sacamos el X sub 1, ¿cierto? De nuevo cruzamos hacia la parte de manera vertical hasta donde se cruza ese x1 con respecto a la gráfica y creamos otra recta tangente. Y después ubicamos esa nueva recta tangente a donde es que está cruzando o pegándole como tal a al eje X. Y ahí creamos el X sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar al X sub 3. Si se dan cuenta en la gráfica, el X sub 3 ya está muy aproximado a lo que es la raíz buscada o la raíz deseada. Esa es la manera gráfica de poder trabajar el método de Newton-Raphson. ¿Sí? Aquí nos dice el enunciado. Adivina una primera aproximación a la solución de fx igualita a 0 y una gráfica de y de fx aproximada ayudar a hacerlo. ¿Sí? Entonces, primero, como yo se le expliqué, se maneja como tal de manera gráfica por medio de rectas tangentes en donde se cruza como tal ese x sub n con respecto a la gráfica y se realiza una recta tangente y de ahí se empiezan a cruzar las nuevas iteraciones. La segunda manera es, como lo dice aquí en el enunciado, es por medio de una ecuación. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo para poder explicar por medio de la ecuación que nos implementa el método de Newton-Raphson el poder realizar como tal las aproximaciones o las iteraciones y poder llegar como al valor más cercano con respecto a la raíz deseada. Entonces el ejemplo es este: encontrar una aproximación a una raíz de la siguiente función usando el método Newton-Raphson. ¿Sí? Y nos dicen que como tal el punto de partida x1 va a equivaler de una vez a 1. El ejemplo de una vez nos da como la primera iteración. Y la función como tal con respecto al eje x es 3x a la 3 menos x menos 1 igual a 0. Ahora, en la parte superior derecha, ustedes pueden ver la ecuación que nos da como tal el método, que nos dice, dada la iteración, más 1 va a ser igual, ¿cierto?, a la iteración anterior menos la función con respecto a esa iteración sobre la derivada de la función que estamos implementando, ¿sí? Eso sí, tiene que cumplirse algo, que lo que es
derivada de esa función no sea igual a cero. ¿Ok? Entonces, dada la función 3x a la 3 menos x menos 1 igual a 0, tenemos que la derivada de esa función es 3x al cuadrado menos 1. Entonces ya tenemos la función en la parte del numeral y la derivada con el resultado de la derivada en la parte del denominador. Entonces, ya tenemos la primera iteración que, como tal, pueden ver aquí en la pantalla, x1 va a ser igual a 1. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ubicar o entender cuál es el valor de la segunda iteración, que es x sub 2. Siguiendo como tal el paso que nos da la ecuación, entonces x2 va a ser igual a la iteración anterior, que es x1, menos lo que es en el numerador, la función de lo que es la de x1 sobre la derivada de x1. Pero ¿a qué equivale eso? Entonces, ahí lo que hacemos es básicamente cambiar los valores. Entonces, x1 que equivale a 1. Entonces, 1 menos la función con respecto en x, que en este caso vale 1, sobre la derivada de esa función, que en este caso vale 1, el x. Haciendo como tal y resolviendo como tal esta pequeña ecuación nos da un total de 1.5. Si ustedes pueden ver con respecto a la gráfica, el primer valor siempre está un poco alejado porque no está como tan en el medio entre el 1 y el 2, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es volver a iterar y volvemos a implementar como tal de nuevo la ecuación del método Newton-Raphson. Entonces, para una x sub 3, o sea, una tercera iteración, lo que hacemos es ya reemplazar nuevamente, pero con la iteración anterior que es el x sub 2. Entonces, x sub 3 va a ser igual a x sub 2 menos la función con respecto a x sub 2 sobre la derivada de esa función con respecto a x sub 2. Pero aquí equivale x sub 2 a 1.5, ¿cierto? Que fue lo que nos dio anteriormente. Resolvemos y reemplazamos con respecto a las x, tanto en la función normal como en la derivada de la función, y nos da un valor de 1.3482. Hay que tener algo muy presente y es que las decimales cuentan mucho, ¿sí? Entonces, para este resultado tomamos 4 decimales. Entonces ya sabemos que la iteración número 3 tiene un valor de 1.3482. Después de eso, seguimos con una cuarta iteración, ¿cierto? Para podernos aproximar un poco más al valor deseado de la raíz. Entonces, un x sub 4 equivale a la iteración anterior, que es x sub 3 menos la función de x sub 3 sobre la derivada de la función con respecto al x sub 3. Entonces, de nuevo, reemplazamos valores. X sub 2 equivale como tal, perdón, X sub 3 equivale como tal a 1.3482 menos la función en el numerador con respecto al X sub 3, que es 1.3482 sobre la derivada de ese valor como tal, reemplazamos valores con respecto a las X y nos da valor de 1.32520. Ahora hay que tenerlo en cuenta x sub 3 y x sub 4, si ustedes pueden tener y verificar, ya tenemos como tal un decimal que ya se nos parece, ¿cierto? Que es el 1, obviamente, y después viene el coma 3. Ya podemos como decir, podemos tener una conclusión de que el valor deseado que necesitamos es 1.3, pero aún así podemos aproximarnos un poco más, ¿cierto? Para poder tener un poco más eh, eficiente como tal esa respuesta, un poco más exacta. Entonces lo que hacemos es de nuevo sacar una nueva iteración y hacemos de nuevo el reemplazo, en donde va básicamente x sub 5 equivale a x sub 4 menos la función con respecto a x sub 4 sobre la derivada de la función con respecto a x sub 4. Lo que hacemos es reemplazar los valores con respecto a x, lo que hemos hecho antes, y nos da un valor de 1,3247. Ahora, podemos concluir algo, que x sub 5 y x sub 4 tienen ya dos decimales que son iguales, ¿sí? Y ya podemos decir que como tal la raíz de la función que queremos hallar equivale a 1,32. Esa es la manera de cómo poder uno resolver el método de Newton-Raphson
por medio de la ecuación dada. Muchas gracias, espero sea de agrado este video. Hasta luego.